Hermanos, que Dios los bendiga. Queremos invitarle a nuestros cultos presenciales que hemos retomado los días jueves a las 7 de la noche para que tengamos el estudio bíblico, los días sábados a las 6 de la tarde el culto de jóvenes, el domingo en la mañana también tenemos nuestros dos turnos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana, y por las noches también el culto presencial a las 7 de la noche. Hermanos, le invitamos a que usted venga y se congregue con nosotros, y en caso de que no pueda, usted puede ver también la transmisión al vivo y puede compartir también para que otros puedan verlo. Hermanos, le animamos a que usted se pueda congregar con nosotros y que Dios les bendiga. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste
Qué inmenso amor el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pone en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas y amigos que se conectan a través de las redes sociales como el Facebook. En esta oportunidad queremos continuar estudiando esta serie de reflexiones que tomamos como la vida y ministerio de los profetas. Así que acompáñeme en esta noche a abrir la palabra del Señor y estudiar la vida de dos profetas más.
Antes quiero comenzar a leer un versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18. En esa versión de Biblia de las Américas dice así: ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Así que esa era la idea, ¿verdad?, en el contexto judío de esos intermediarios. Ahorita lo vamos a estudiar, pero antes acompáñenme a orar al Señor para que pueda bendecir su palabra en esta noche. Querido Señor, gracias le damos por semejante bendición. Gracias, Señor, por habernos dado un hermoso día, haber participado de los servicios en la mañana. Señor, tal vez la mayoría ha compartido con su familia, Señor, un rico almuerzo. Y ahora, Señor, antes de poder acostarnos, antes de poder, Señor, calentar tal vez nuestros pies y nuestro cuerpo en una blanda cama, Padre, queremos seguir reflexionando, extrayendo algunas verdades, Señor, de la vida de estos siervos tuyos, los profetas. Encomiendo, Señor, en esta noche tu palabra, que pueda llegar al corazón de cada uno de los oyentes. Gracias, Dios mío, nuevamente le damos por semejante privilegio de hacerlo de manera libre en este país. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Pues este texto que acabo de leer de Jeremías nos presenta tres de los cuatro mediadores que tenían o se registra dentro de el Antiguo Testamento, mediadores pensando entre Dios y su pueblo. El cuarto, aparte de lo ya mencionado, es el rey. ¿Qué tareas tenían? A manera de introducción voy a explicar un poquito, y es como mi primer estudio de los profetas, ¿verdad? Déjenme repasar un poco esto de qué es un profeta. Les decía que habían cuatro intermediarios. Uno de ellos eran los sacerdotes, como decía el versículo. Los sacerdotes normalmente estaban destinados, estaban adscritos, decimos nosotros, a los santuarios en donde se ejercían el culto. Fundamentalmente, ¿verdad?, los sacerdotes se encargaban de los sacrificios de animales, pero también tenían otra función. Ellos enseñaban la ley y ellos de alguna manera también enseñaban la tradición. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo eran los pasos para ejercer esa ley? Por otro lado estaban los sabios que se dedicaban al estudio, al consejo. A menudo estaban estos sabios en la corte real y también comenzaron a diseminarse y comenzaron a enseñar a la población, especialmente después del cautiverio. Tuvieron gran importancia este grupo de personas que, como les dije el anterior domingo en la predicación, se formaron el grupo de los fariseos. Otro intermediario entre Dios y su pueblo era el rey, porque el rey gobernaba. Y acuérdese de David entablaba directamente conversación, vamos a decir, comunicación con Dios. Dios le decía: quiero esto que hagas a mi pueblo, o quiero que digas esto a mi pueblo. Entonces el rey gobernaba al pueblo en nombre de Yahvé, o debería gobernar al pueblo en nombre de Yahvé. Entonces ahora venimos en el cuarto intermediario. Era el profeta. Era el pregonero de la palabra, como dice aquí en Jeremías, que no les iba a faltar, dicen los judíos, palabra en el contexto de que querían agarrarlo a Jeremías, ¿verdad? Matémoslo, siempre va a haber algún profeta, decían ellos. Entonces, los profetas eran algo singular, mientras el sacerdote y el rey obtenían su cargo por herencia. Esto lo vemos normalmente, es normal esto en el contexto judío. El sabio tenía su vocación o su capacidad de poder enseñar por propia iniciativa y dedicación personal, porque para enseñar usted tiene que aprender. Pero el profeta era diferente, su vocación era diferente. ¿Cómo definimos al profeta frente al sacerdote y a los otros personajes? Por su condición de elegido y llamado directamente por Dios. Usted no podía decir: yo quiero ser profeta. Dios tenía que llamarlo y capacitarlo, darle un mensaje y enviarlo para que pregone esa palabra. La palabra profeta en hebrea es naví.
en el griego es traducido como profetés. De ahí viene nuestro vocablo profeta, ¿verdad? Es su etimología, su origen es un poco incierto, pero la mayoría de los estudiosos dicen que, por ejemplo, en el acadio el verbo nabú significa llamar o anunciar. Por tanto, nabí, la palabra hebrea, puede tener un sentido activo de ese verbo como para significar aquel heraldo, aquel mensajero, aquel proclamador. O también en un sentido pasivo podría indicar el llamado. Entonces, Nabí es llamado en muchos pasajes, y en nuestro pasaje, en nuestro personaje de hoy, vamos a ver, muchas veces se lo llama al profeta también Roé, o el vidente, porque era aquella persona que ve a Dios, se comunica, y lo hacían normalmente por visiones. Ahí vemos varios casos, como el caso de Samuel. A menudo se le da simplemente el nombre de hombre de Dios, siervo de Dios. El sustantivo griego profeté es un derivado de un verbo profemi, que significa hablar en lugar de. Entonces podemos también aprender acerca de esta palabra, que el profeta hablaba en nombre de Dios. Teniendo en cuenta todas estas cosas, se puede decir que el profeta, tratar de definir qué es un profeta, es un hombre, en primer lugar, llamado por Dios para hablar en su nombre y comunicar la voluntad divina. Es un mensajero de Dios y es un intérprete de su palabra. Entonces, el profeta es el portavoz de Dios, el personaje a través del cual Dios comunica su mensaje al pueblo. Es el defensor de la alianza pactada en el Sinaí, basada en ese culto único que se debe dar a Dios y en la práctica de la justicia y el amor con el prójimo. Por eso cuando de alguna manera la sociedad judía va a comenzar a desintegrarse, estos principios se van a diluir, se van a olvidar de los pactos de Dios, surgen los profetas para luchar con energía contra la idolatría, contra la inmoralidad del pueblo o su representante. Pero muchas veces esas denuncias que tenían, porque ellos eran proclamadores, sus amenazas de castigo divino y sus invitaciones a la conversión, con frecuencia, no eran escuchadas. La obligación de comunicar la palabra de Dios a sus contemporáneos, estoy hablando de los profetas, convierte a este personaje en un hombre público. No puede un profeta retirarse a la montaña, ni recurrirse en un templo y reflexionar y estudiar a fondo las escrituras. No, su lugar habitual del profeta es la calle, el mercado y la plaza pública, allí donde la gente se reúne, pues el mensaje que proclama se dirige a todos los estamentos de la sociedad. Se dirige a reyes, vemos en la Biblia, se dirige a sacerdotes, a jueces, a comerciantes, a cada hombre y a cada mujer en diferentes ocasiones. Su palabra alcanza incluso a naciones vecinas. Vemos las profecías de Amós y de Isaías. Entonces el profeta siempre está en contacto directo y permanente con el mundo real. Le permite entonces conocer cómo está la sociedad, cómo están los problemas de su contexto, qué es lo que le urge en ese momento a la nación, al pueblo de Dios. Él sabe las maquinaciones de los políticos y de los reyes, de las intenciones de ellos, del descontento del campesino pobre, del lujo y la corrupción de los poderosos, de la vida relajada de los sacerdotes. Y ahí es donde Dios habla a un hombre, le dice, quiero que vaya y le diga, así he dicho yo. Entonces, por ese contenido, por el contenido de su predicación y su denuncia pública, vamos a decir, el profeta era normalmente un hombre que no caía bien. Era amenazado, porque su misión resulta un poco impopular y peligrosa. Él debía gritar la palabra de Dios al oído sordo del pueblo, arriesgándose a no hallar una respuesta positiva entre esos oyentes. Debe meter, como decimos nosotros, el dedo en la llaga de la sociedad. Qué interesante. Curioso. Y para eso se necesita valentía. Muchas veces tendrá que ir contra la corriente y enfrentarse a los poderosos o a distintos grupos sociales a los cuales estaba denunciando. A la predicación de los profetas se respondió a menudo con insultos, con calumnias, como vemos por ejemplo al profeta Osea. Lo acusaron de loco y de necio. A Jeremías lo acusaron de traidor, lo arrestaron.
y fue horrible. Y de las simples amenazas, algunos incluso pasaron a la persecución, a la cárcel y a la muerte. Las amenazas externas entonces eran importantes en la vida del siervo de Dios. Pero quiero que consideremos también, estamos repasando la labor del profeta, que consideremos también esa influencia o esa presión que tenía el profeta de manera interna. Había un sufrimiento en él. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran personas como usted y yo, hermano, que tenían tal vez algún trabajo. Sí, ahí recuérdese de Eliseo estar arando en el campo, recuérdese de Amós, ¿verdad? Él era boyero, dice, él tenía vacas y cultivaba, era un agricultor. De pronto se presenta a Dios, ¿sí? Se le revela a él, le llama y ellos tienen que dejar sus oficios. Tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y de alguna manera tienen que ahora anunciar su palabra. Había que renunciar a una vida pasada y ahora realizar una nueva labor, ser el mensajero y el portador de Dios. Entonces tenía que haber una lucha interna. Entonces vemos ahí que a veces el mensaje que Dios le dice pues no está grato y ahí dentro hay una lucha, ¿verdad? Y qué valientes, digo yo, los profetas. Entonces en esta noche, después de esta larga introducción, para conocer un poquito y a través de entender un poquito la labor del profeta, quiero que estudiemos y consideremos a dos profetas que cumplieron su misión de manera simultánea en los reinados de Jeroboam en el reino del norte y Roboam en el reino del sur. Este periodo ha comenzado o se caracteriza porque hay, de alguna manera, hay mucho conflicto, hay una atmósfera de peleas, de guerra. Voy a repasar un poquito la historia. Usted se acordará, el pastor Alfredo ya ha ido varias veces mencionando. Hubo una división. Cuando las 10 tribus del norte se separaron del reino gobernado por Roboam, que al comienzo estas 10 tribus le vinieron, le dijeron, miren, reunámonos. Ven de Jerusalén a Siquem, le dice la historia, donde ahí en ese lugar le rogaron estas 10 tribus, por favor, nosotros nos sentimos oprimidos, sentimos que es injusto lo que hizo tu padre en los últimos años. Fue un buen rey al inicio, pero al final fue muy déspota, fue muy duro con los impuestos. Considera por favor nuestra petición. Mira, queremos presentarte este asunto, queremos que rebajes la carga que tu padre ha dejado. Entonces el rey dice, bueno, está bien, voy a pedir consejo, y vemos ahí la historia, cómo él va a esos consejos, él considera, ¿verdad?, la petición de ellos y pregunta a los ancianos, y ellos le dicen, tienes razón, si tú quieres gobernar, atiéndeles, escúchales. Pero dice también que él va a los más jóvenes y sigue el consejo de los últimos, y la petición es denegada a estas 10 tribus, y él les dice, ¿verdad?, que les impondría un yugo más pesado que el de su padre les había impuesto. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Estas 10 tribus se separaron y constituyeron ahora un hombre, se buscaron un rey, dijeron, ya no queremos entonces que la casa de David gobierne sobre nosotros, y fueron a buscar al extranjero, porque un hombre había sido exiliado por Salomón, que se llamaba Jeroboam, y lo posesionaron como su primer rey. La primera reacción de Roboam obviamente fue lógica. Fue reunir un ejército para volver a someterle, para decir, estos que se están amotinando, van a ver ahora quién es el rey de Israel. Entonces Dios de alguna manera interviene en esta situación y le comunica por medio de un profeta que desistiese de ese empeño que él estaba teniendo, porque Dios había permitido la división. Y ese es nuestro personaje del día de hoy. Pero quiero seguir contándole el contexto de nuestros dos profetas. Roboam entonces subió al trono a la edad de 41 años y reinó por 17 años, posiblemente desde el 931 al 913 a.C. Dice la Biblia que anduvo en los perversos caminos que había seguido su padre en los últimos años de su reinado. No fue un buen rey, querido hermano, ya que dice la Biblia, edificó lugares altos, erigió imágenes y mástiles de acera. Fue un idólatra e incluso permitió a los sodomitas habitar en la tierra. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14,
Tuvo conflictos militares también, no solamente conflictos internos, como por ejemplo con Roboam en Israel, sino que él tuvo conflictos internacionales. Él estuvo batallando mucho tiempo con Sisac, el rey de Egipto. Con el primero, con Roboam, tal vez cosechó algunos éxitos, porque él tenía todo el poder. El otro era un reino incipiente, estaba recién comenzando, ¿verdad? Él tal vez cosechó, vemos la historia un poquito, que él tuvo grandes victorias con Jeroboam, pero con el segundo sufrió graves pérdidas, como castigo por Dios, por esa idolatría a la cual él se había inclinado. Con Jeroboam estuvo en conflicto casi de manera continua todo su reinado. Eso dice Primera de Reyes 14:30. Entonces, no se nos indica la naturaleza de los encuentros militares. No tenemos tanto detalle, pero parece ser que se trataba de... Siempre eran disputas por el límite, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde pertenecía el reino del sur y hasta dónde? Hasta el día de hoy hay, ¿verdad?, muchas batallas. ¿Hasta dónde es el municipio de Guarne y de Santa Cruz? O de La Guardia y de Santa Cruz, ¿verdad? Siempre los límites causan problemas. Pues al parecer había eso. Entonces tanto Roboam como Jeroboam codiciaban esa parte intermedia. Por ejemplo, el área de Benjamín, que era una zona que servía como límite entre los dos reinos. Y ambos querían esa tribu. Al parecer el área de Benjamín pues fue ganada por Roboam, porque después de todas estas disputas vemos de que Benjamín llega a ser parte del reino del sur. Entonces dos factores debieron de influir en este resultado. Tal vez uno de aspecto militar, al derrotar, ¿verdad?, Roboam a Jeroboam, pero también otro tal vez psicológico. Tal vez fue más astuto Roboam y persuadió a los benjaminitas a unirse al reino del sur. Mencioné a otro conflicto, estoy hablando de los conflictos, ¿verdad? El conflicto interno. Ahora veamos un poquito del conflicto externo de nuestros dos, de este tiempo, del contexto de nuestros dos profetas. Mencioné a Sisac, el rey de Egipto. Él fue el fundador de la 22ª dinastía egipcia y el que había concedido asilio a este Jeroboam, al reino del norte. Este era un personaje que Salomón lo exilió y él va a pedir asilo político, decimos, ¿verdad?, en nuestro contexto, a otra nación. Va a Egipto. Este rey, en el 5.º año, dice la Biblia, del reinado de Roboam, Sisac puso gran empeño en reafirmar su supremacía. Ellos eran el imperio en ese momento en Palestina. Entonces encontramos, la arqueología nos ha brindado un dato interesante. Se encontraron unas listas, unas tablillas donde se menciona a este rey y se menciona 150 ciudades que en ese tiempo él había conquistado. Él había invadido en su campaña, muchas de ellas vemos que son ciudades de la parte sur de Judá, que él tomó, que él conquistó, e incluso parte de la región sur que llamamos Edom. No se menciona ciudades del centro de la ciudad, es curioso, de Judá. Por ejemplo, ahí está Jerusalén. Cosa extraña, pues el texto sagrado, como vamos a ver, las escrituras, hablan de que Roboam entregó todos los tesoros a Sisac. Es posible que Roboam entregase estos tesoros a Sisac como una especie de tributo. Es como que vamos a ver la historia, ¿verdad? Y yo logro explicar esto. No dice el texto, pero posiblemente vamos a ver toda la historia de Semaías, el segundo profeta, y vamos a ver cómo tal vez ellos, en vez de ser atacados, pues Roboam se humilla contra este general y le manda este tributo, ¿verdad? Esta ofrenda para que no venga, y entonces no ataca y no aparece en esa lista de 150 ciudades atacadas o conquistadas por Sisac en esas tablillas. Entonces vamos a también ver un poquito, no es mucho, pero muere o deja el reino Roboam. Y acuérdense que era por herencia. Muere Roboam y su hijo es sucesor, Abiam. Abiam sucede a Roboam.
Abías también dice el texto paralelo de Reyes y Crónicas, acuérdense que van repitiendo y a veces los reyes tenían dos nombres o se los conocía también por dos nombres. En uno se dice Abías y en el otro Abiam, que reinó 3 años solamente. ¿Por qué menciono este rey? Porque también vamos a ver ahí un poquito que en ese tiempo hasta uno de los profetas llega a tener labor, aunque no algo específico, pero también este profeta está ahí. 3 años reinó Abiam, posiblemente del 913 al 911 a.C. Y también dice la Biblia que anduvo en los caminos de su padre, también continuó la lucha que su padre tenía entablada con Jeroboam. Esos 3 años era evidentemente no tuvo mayor éxito. Una importante batalla sí que se menciona en Segunda de Crónicas 13 en el área de Efraín, cerca del monte, dice la Biblia, Semaraim, probablemente al este de Betel. Habían, a pesar de contar con tropas menos numerosas, llegó a tomar incluso por un tiempo, dice el registro bíblico, ¿verdad? Betel, o sea que avanzó, extendió, ¿verdad?, el territorio de Judá. El importante centro religioso de Israel, ¿verdad? Era importante esa zona. Así como dice la Biblia, ciudades de Gesana y Efraín. Sin embargo, este avance, como dije, no duró mucho, porque Asa, hijo y sucesor de uno de los reyes, ¿verdad?, del norte, pronto va a poner en aprieto a este rey, quien avanzó con fuerza en la ocupación. Hay un contragolpe, vamos a decir, ¿verdad?, del reino del norte, y llegan casi hasta 7 kilómetros de Jerusalén. Pues un poquito ese es el contexto de nuestros dos profetas. Y ahora quiero presentarle al primero de ellos de este tiempo, en este tiempo donde nuestros dos personajes principales gobernantes son Roboam y Jeroboam. El primer profeta es Iddo. El profeta Iddo es mencionado 3 veces en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas 9:22, 12:15 y 13:22. Y en ninguna de ellas se le describe como implicado en algún acontecimiento. No tenemos una historia, ¿verdad?, como el pastor Alfredo nos contó, el viejo profeta, ¿verdad?, una historia de cómo él va. No tenemos mucho, son muy cortas su referencia, su participación en el texto bíblico es muy escaso. Entonces no se predica, ¿verdad?, mucho. Yo al estudiar esto, yo me había olvidado, y hasta a veces uno dice, ¿quién ha ido o ido? Entonces, pues hay muy poco, pero ahí están mencionados. Pero esas veces que se mencionan se pueden extraer verdades de la palabra del Señor, de estos pequeños versículos. Entonces, el libro base que nosotros tenemos, los profetas de Israel, pues es muy buen libro, y de ahí casi sacamos siempre los estudios y la vida de estos profetas que son a veces anónimos o no son conocidos. Hay mucho sobre el profeta Daniel, sobre el profeta Isaías, Jeremías, los grandes profetas, hasta los profetas menores, hay libros enteros, pero de estos profetas muchos he estado investigando toda esta semana y hay muy poco, pero lo que se escribió es interesante. Quiero comenzar hablando acerca de la obra de este profeta. 2 aspectos generales se nos revelan en relación con la vida del profeta Iddo. El primero es que era escritor. Si usted va conmigo ahí a 2 Crónicas 9:22. Déjenme buscar un ratito. 2 Crónicas 9:22. Dice la palabra del Señor así. Perdón, me estoy equivocando de versículo. 9:29. 2 Crónica 9:29. Dice la palabra del Señor así. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros. Hay una pregunta ahí. ¿No están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Iddo contra Jeroboam, hijo de Nabat? Curioso, ¿verdad? Este profeta, la primera vez que se lo menciona, habla de que es un escritor. Es alguien que registró visiones. O sea, ¿qué son las visiones?
es esa comunicación, ¿verdad?, con Dios. Ellos ven a Dios, por eso son visiones, y de alguna manera ellos ven en esa visión, vamos a decir, a veces ven acontecimientos futuros o también ven acontecimientos que pasan en su contexto. Y entonces, ¿qué están haciendo? Este profeta comienza a registrar, a escribir, es un escritor. ¿Y qué es lo que ve? Ve las visiones contra Jeroboam, hijo de Nebat. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a este profeta? Él ve el futuro, vamos a decir, y comienza a escribir. Contiene también otro, dice, en 12:15, nos va a decir que también él no solamente escribe esas visiones contra este Jeroboam, sino hay información acerca de los hechos de Salomón. Jeroboam es el reino del norte, Salomón el reino del sur, o bueno, todavía era reino unificado. Y él ya venía escribiendo. ¿Qué nos quiere decir el cronista, verdad? El que escribió Crónica. Nos está diciendo, este es un escritor antiguo. Él ya venía escribiendo desde Salomón. Él registraba por escrito eso era un lujo en ese tiempo. Y él continúa, él ahora sigue escribiendo ahora el enemigo, el rey del norte, Jeroboam. Él está en una labor, vamos a ver, muchos años. Y tiene esa labor de escribir. Y en 13:22 indica que escribió una historia, pero literalmente el texto hebreo dice Midrash, que significa algo así como un comentario crítico sobre los hechos y dichos de Abía o Abiam. ¿Qué significa? Que entonces Ido era un escritor, o sea, veía cosas, escribía desde Salomón, en todo el periodo especialmente de Roboam y Jeroboam, e incluso en Abía o Abiam. Esos 3 años él lo registra y hace un comentario, hace una crítica al reinado de este hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué indica? Que vivió entonces en los años en que Roboam reinó en el norte y sus contemporáneos Roboam y Abiam en el sur, es decir, Judá. También indica que mostró gran interés por la historia, tomando notas de las actuaciones de estos 3 reyes y registrándolas en sus libros, en los libros que se menciona en las Escrituras. Otro aspecto digno de notar de este profeta es ese título, ese epíteto que se defina a Iddo en dos de los pasajes citados. En 9:29 y 12:15 se le llama el vidente, que en hebreo es José. Y en 13:22 se le denomina el profeta, puesto que este título vidente, José, se usa raramente en el Antiguo Testamento, debe tomarse como algo significativo cuando se menciona, aunque de manera corta y rápida, para este profeta. 2 veces se aplica eso. Al parecer Dios le usó, como antes le usó a Gad, para la función específica de recibir revelaciones y comunicarla a otro, como se deduce de la palabra visión en el original hebreo. Entonces, él tiene visiones contra Jeroboam, lo cual implica que Dios le ha tenido que comunicar a Iddo muchas cosas mediante visión. Entonces, Iddo recibe ese mensaje que tiene que ver con Jeroboam y con el juicio que Dios va a traer a causa del pecado de este hombre. No se nos dice y no se nos relata que después de recibir la visión va y habla con Jeroboam y nos cuenta esa historia. El cronista no relata esto, pero yo sinceramente, después de hacer esa introducción de lo que tenía que hacer el profeta, y especialmente porque Dios lo sigue utilizando todo este tiempo, yo creo que lo más probable es que sí. Yo creo que lo más probable es que Iddo tuvo que proclamar ese mensaje, tal vez directamente al rey Jeroboam. Como quiera que los escritos y las visiones de Iddo contenían esa información. Desde el tiempo de Salomón nos dicen, ¿verdad? Él tenía esa labor. Entonces, este hombre debió de ministrar. Si solamente tomamos desde que Salomón murió hasta que murió Abías, entonces solamente si tomáramos ese dato, porque él escribió en ese tiempo, son más de 20 años de ministerio. Y él escribió acerca de estos 3 reyes del sur y el rey del norte, cuyo reinado suman entonces 20.
Si tenemos en cuenta que escribió también a Salomón, vamos a deducir, no sabemos qué tiempo escribió a Salomón, no sabemos si tal vez al final, 5 o 10. Entonces lo que podemos decir es que sirvió a Dios durante muchísimo tiempo, un tiempo relativamente largo. Entonces quiero que analicemos su persona. Si fue un siervo de Dios que escribió, que le sirvió, que fue vidente durante tanto tiempo, era necesario que él tenga una condición espiritual bastante singular. Dos detalles indican que Iddo era un hombre maduro espiritualmente. Uno es el largo ministerio, ya lo dije, que Dios le otorgó. El hecho también de haber escrito acerca de tantos reyes muestra que Dios le estuvo usando durante todos estos años. En otras palabras, no hubo tiempo en que su ministerio llegase a su fin, no nos dice eso, por haber cometido algún pecado. Sí, como el anterior profeta, ¿verdad?, que murió porque desobedeció a Dios. No tenemos ese registro de Iddo. Otro detalle es que fue usado para recibir revelaciones divinas. Y como ya se hizo notar cuando el pastor Alfredo aplicaba o cuando estudiábamos Gad, solo quienes estaban espiritualmente calificados para ello eran usados de esta forma. Usted tenía que estar en comunión con Dios para recibir su palabra, para comunicarla también, tenía que tener, y por eso que se menciona esa frase, ¿verdad? Y vino el Espíritu de Dios sobre el profeta tanto. ¿Por qué? Porque de alguna manera sería como estar lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo usted tiene que estar sin pecado. Para ser usado por Dios tiene que ser maduro espiritualmente. Entonces la condición espiritual era de un profeta maduro. Era un profeta bueno, Iddo. Otra de las cosas que podemos hablar de su personalidad es su conocimiento. El que Iddo escribiese 3 relatos diferentes acerca de varios reyes, tanto de Israel como de Judá, muestra que él era, algunos dicen, era un erudito. Era una persona muy capaz. No se puede escribir así fácilmente lo que no se sabe. Él tenía que haber estudiado. Él tenía que haber buscado tal vez material, aparte de las visiones de Dios. Entonces, él buscaba información acerca de los 2 reinos. Si hubiera periódico, él todos los días leía el periódico, vamos a decir, de su tiempo. Debió estar enterado de lo que pasaba en ambos reinos. Esto indica que él se mantuvo activo en todo este tiempo, teniendo contacto tal vez con personas que podían suministrar la información acerca de los 2 reinos y registrando por escrito esa información, que no la tenemos en la Biblia, pero es mencionada, que él escribió esas crónicas, él escribió todo eso, y al parecer el cronista está leyendo muchas de esas cosas y las registra ahora en lo que nosotros consideramos palabra de Dios, ¿verdad? El registro de Reyes, de Primera y Segunda de Crónica. Entonces, una de sus atributos era su capacidad literaria. Parece ser que Iddo escribió más que ninguno de los profetas hasta aquí considerados. No se le menciona así tanto que haya escrito un profeta. Por consiguiente, si a estos atributos espirituales y de conocimiento le añadimos esa capacidad literaria de escribir, con razón vamos a encontrar un hombre bastante hábil. Y no vamos a negarle ese título de erudito a Iddo. De especial importancia entonces es el detalle que nos suministra Segunda de Crónicas 13:22, donde se nos dice que escribió una historia acerca de los hechos y dichos de Abián. La palabra historia es, como le dije ya, midrash, que significa un comentario crítico. Y dice de toda la vida, de los hechos y dichos. O sea, no tenía que ser un panfletito, no era un folletito, era un libro, hermano. Entonces hay que notar eso, que el texto sagrado se refiere a él. Digo texto sagrado a la Biblia. Dice de que él escribió hechos, caminos y dichos de Abián. No era pues una mera historia, no era un registro así vago. Era un análisis crítico. Seguramente él decía, esto hizo el rey en tal año, esto estaba haciendo esto, pero Dios había dicho esto, entonces él va explicando y dice, no está bien. Algo así, ¿verdad? Es la midrash. Esto indica que Iddo tenía un especial interés en los juicios de valor. Él tenía un notorio deseo de consignar por escrito aquellos detalles que eran realmente importantes, que tenían que ser leídos y registrados, porque para eso escribió una verdad, para dejar un legado. Eso se menciona de este profeta. ¿Qué puedo sacar de aplicación de este
hermoso profeta. Pues me anima. Y mencionar que el día de ayer estuvimos inaugurando la librería. Sí, estuvimos ahí con mi esposa, bastante ajetreados estos últimos días. Con el pastor el día viernes estuvimos hasta casi las 3 de la mañana. Nosotros continuamos hasta las 4 de la mañana tratando de poner precios y ordenando para que todo esté listo para la inauguración de ahora nuestra librería, que ustedes ya en la mañana han podido observarla y ya han podido algunos comprar ahí su material. La librería es importante. ¿Por qué de alguna manera como misión y como iglesia el pastor ha tenido ese deseo de poder reaperturar, porque esta librería ya se ha abierto hace años en el seminario? ¿Por qué reaperturar y seguir invirtiendo como misión en una librería? Porque nuestro deseo es de que haya una iglesia bastante informada, que podamos incentivar la lectura, que podamos de alguna manera leer lo que otros siervos de Dios como este profeta Iddo han escrito. Dios ha llamado a muchas personas. A eso llamamos nosotros académicos o literatos, aquellas personas que Dios utiliza. Tal vez no son personas públicas, tal vez no son predicadores, ¿sí? Tal vez no son como este profeta que era público, pero hay personas que se dedican al estudio y Dios les ha dado esa capacidad, maestros, que comienzan a registrar esas enseñanzas que para ellos es más fácil porque tienen acceso a los idiomas originales, porque escriben sobre algún tema, porque han sufrido. Entonces, por ejemplo, en la librería tenemos de todo eso, tenemos comentarios para aquellos que quieren estudiar teología o Biblia, tenemos también libros pequeños de bolsillo para poder de alguna manera leer sobre algunos temas, como por ejemplo cómo criar a hijos varones, como los 10 mandamientos ahí a los papás de cómo criar a los hijos, cómo entender a la esposa, cómo amar al esposo mejor, cómo tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana, etcétera. ¿Me entienden? Hay mucho material hoy en día. ¿Eso por qué se escribe? Porque nos puede ayudar a una mejor entendimiento, a un mejor entendimiento de la vida cristiana. Y es importante la labor de los eruditos, de los que escriben. No hay que menospreciar eso. Y tal vez Dios va a llamar de nuestra congregación a algunos seminaristas para que se dediquen a eso, ¿verdad? Para que enseñen, para que se preparen. Y no solamente para que se preparen. Qué lindo fuera que nosotros como latinos comenzáramos a escribir. No se nos conoce a los latinos por ser grandes escritores. Normalmente son los americanos, ¿verdad? Todo libro de lo más bueno están en Estados Unidos y tienen que traducirse. Y ahí están los grandes escritores, ¿sí? Que nosotros tenemos y reconocemos, son de trasfondo americano. Y sería bueno que Dios también levantase dentro de nuestra linda Latinoamérica. Hay escritores latinoamericanos, por cierto, querido hermano. No es que no haya. A pesar de eso, hay algunos que sí han escrito y han aportado para que, como este profeta, podamos animarnos. Entonces le animamos a que usted pueda adentrarse en ese mundo de la lectura, del conocimiento bíblico, que lea en primer lugar su Biblia, que la lea, que escudriñe. Usted se va a dar cuenta que eso le va a ir ayudando en su crecimiento espiritual. Dice la Biblia: desead como niño recién nacido esa leche espiritual. Entonces, ¿qué es lo que puedo aprender de este profeta? En resumen, el deseo sinceramente ¿de qué? De poder leer, de poder estudiar la palabra del Señor, de poder registrar, de poder anotar lo que Dios me dice a mí, para que otros, cuando yo ya no esté, lean esta historia, lean estos hechos y entonces entiendan que por sobre todas las cosas hay un Dios soberano, que castiga el pecado, que humilla al que es soberbio, pero da gracia al que es humilde. Hay bendición entonces por servir a Dios. Hay una evidencia histórica. Hay un legado que hay que seguir. Qué bendición por esos hombres de Dios que se preparan para que usted y yo de alguna manera también seamos bendecidos. Qué bendición entonces la vida del profeta Iddo. Continuemos con este segundo profeta. Ya se ha ido el tiempo, increíblemente. El segundo profeta es Semaías. Semaías era un contemporáneo, como dije yo, del profeta Iddo, pero quizás no ejerció tanto tiempo como él, puesto que solamente hay algún relato acerca de él, o 2 relatos que tienen que ver con Robán solamente. Es algo esporádico, no se nos dice varias citas. Estos 2 relatos son breves y les voy a contar ahorita entonces de qué es lo que hizo el profeta Semaías. ¿Cuál fue su obra?
El primer relato concierne a los primeros años de Roboam, cuando se separaron del reino esas 10 tribus. Tras el anuncio de esta secesión, les estaba contando al inicio, Roboam regresó de Siquem a Jerusalén con el propósito de reunir un ejército para marchar contra las tribus del norte y acabar con esa rebelión. ¿Qué había hecho? Entonces se enojó mucho Roboam, como cualquier rey, se están amotinando, entonces van a ver. Y dice que él ya había conseguido reunir 180,000 hombres de Judá y Benjamín. Entonces él ahí está preparando su ejército, está listo para salir a la batalla, y ahí aparece este profeta Semaías. Alguien le para los pies y le dice: alto, momento, stop, ¿dónde vas? Ahí hay un hombre valiente. Este hombre también me impresiona. El primer profeta Iddo me impresiona por la erudición, por la preparación académica, vamos a decir, o escritor, sabio, vidente. Pero este me impresiona por los pantalones que tiene. ¡Qué hombre más valiente! ¡Qué profeta, digo yo! Mire, el rey ya está con 180,000 hombres dispuestos para salir a la guerra. Y para eso tenían que haber provisión, tenían que haber armamento, tenía que haber campaña, todo estaba listo. Y de pronto aparece Semaías y le dice: alto, muchacho, tengo que decirte algo que Dios me ha ordenado. Y lo que me ha ordenado es que desistas de tu intento, puesto que esa división tiene el sello y la aprobación de Dios. Un punto a favor de Roboam es que increíblemente, dice el texto, prestó atención a las palabras de Semaías, y a pesar del desencanto tal vez y la rabia y todo lo que conllevaba eso, el enorme esfuerzo realizado, desistió de su intento y entonces dejó que el reino del sur se estableciera. Y ahí vemos la historia, ¿verdad? ¡Wow! Digo yo, un rey enojado, un rey listo con un ejército de 180,000 hombres, y viene un hombre, un profeta llamado Semaías, y le dice: alto, dice Dios que no vayas. Y este rey con todo su ejército obedece. Tenía que tener autoridad el profeta Semaías. El segundo relato se sitúa en el 5º año del reinado de Roboam. 5 años pasan, se perdió este profeta, no tenemos más. Fue a decir eso, le hicieron caso y se fue. Entonces, durante estos 5 años, para mí que también un profeta, vamos a ver ahorita su característica, para mí sigue siendo fiel al Señor. Y en el 5º año ya del reinado de Roboam, cuando Sisac, rey de Egipto, viene contra el país a fin de recuperarlo para sí, cuando Roboam se enteró de que Sisac venía, el rey de Egipto, a invadir su ciudad, entonces vino para tomar el país Sisac. Y entonces Roboam, cuando se enteró, convocó a su jefe en Jerusalén para ver cómo hacer frente al enemigo, cómo vamos a vencer ahora, o cómo nos vamos a defender más que todo. Y en ese contexto del ataque extranjero, otra vez aparece Semaías. Dice que vino a él Semaías y le comunicó de parte de Dios un desagradable mensaje. ¡Wow! Siempre trayendo malas noticias a este profeta. Yo creo que ya Salomón lo miraba entrar por el palacio y se rascaba la cabeza y decía: ay Dios, ¿ahora qué me va a traer? No me dejó ir a luchar. Ahora mire, ya 5 años que estos han hecho lo que han querido, esto del reino del norte, y sigo peleando día y noche. Ahora, ¿qué me va a venir a decir? Ya que se viene el imperio de Zigzag. Y este profeta, ¿qué dice? En el 2 Crónicas 12:5 encontramos: así ha dicho Jehová. Otra vez, acuérdense la definición de profeta. El portavoz no hablaba por él, hablaba por Dios. Le había comunicado eso Dios. Y Semaías dice: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, le dice a Roboam, y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Qué está diciendo? Van a fracasar. Hagas lo que hagas, querido Roboamcito, esto ya está perdido. Sisac va a venir y va a destruir tu reino. También ahora, tanto él como los jefes, ¿qué dice la Biblia? Se humillaron diciendo: justo es Jehová. Y no hicieron nada. Si vamos a perder, hagamos lo que hagamos, y este profeta tiene la autoridad y es reconocido en ese contexto, entonces Roboam y los líderes de Jerusalén dicen: entreguémonos entonces. Esa es la idea del texto. Entonces, justo es Jehová, hágase como él quiera. Ahora, esta actitud de humillación, de aceptar el designio divino, le agrada a Dios. Y cambia un poquito su mensaje. Cambia un poquito su actitud.
Entonces dice que Dios se comunicó con Semaías, le da un nuevo mensaje y le dice en el versículo 7, se han humillado, dice en este caso, está hablando del rey y los líderes, se han humillado, dice el texto, no los destruiré, porque el plan de Dios era destruirlo, aniquilarlo. Antes dice, lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Zigzag. Entonces el sentido de este mensaje parece ser el siguiente. Como resultado de esa humillación de Roboam y su jefe, Dios no iba a enviar un castigo tan severo como el que habría infligido de no haber obrado de esa manera a estos líderes políticos. No puede significar que Judá hubiese escapado de manera entera de Zigzag, puesto, como ya dije anteriormente, haciendo notar, Zigzag vino y devastó muchas ciudades del país. O sea, se salvó Jerusalén, pero la parte sur ya fue devastada. Jerusalén no aparece otra vez, quiero recordar, en esa lista de Zigzag. Y es muy probable que la disminución o la prórroga del castigo divino vino porque, tuvieron que pagar tributo. Tuvo que de alguna manera entregar algo a cambio Roboam. Es cierto que en 2 Crónicas 12:9 indica que Zigzag vino contra Jerusalén y dice ahí el texto, y tomó tesoro de la casa de Jehová y de los tesoros de la casa del rey, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Por qué todo este tesoro? Porque como dijimos anteriormente, Roboam parece que le pagó, tuvo que pagar un precio para que no destruyese Jerusalén. Entonces otro aspecto adicional de Semaías es que también él se dedicó a escribir. Oh, curioso, ¿eh? Otro erudito. Pero solo se menciona en 2 Crónicas 12:15. Habla de los libros del profeta Semaías, dice ahí, como otra fuente literaria que tiene crónica. O sea, Idó escribió, pero también Semaías, curiosamente. A mí me han tocado, no sé por qué, los profetas escritores. No sé si lo han hecho a propósito, pero ahí está. Según esto, el quehacer de Semaías parece haber sido principalmente declarar la palabra de Dios. Yo lo que valoro más es esa fortaleza, esa valentía que tiene de enfrentarse al rey y decir así he dicho, y cómo en las dos oportunidades le hacen caso. Era un vidente. No, o sea, no se menciona como vidente, él se menciona siempre con la palabra profeta, pero con seguridad recibía, así ha dicho, significa que Dios le ha tenido que comunicar ese mensaje. ¿Cómo era entonces, para terminar, su persona? Su condición espiritual a la vista de los mensajeros, como dijimos, del contexto, tenía que tener también una vida espiritual bastante madura. Pero algo que rescato de su persona es la respetabilidad de él. Es digno de notarse, ¿verdad? El gran respeto que tienen Roboam y los jefes en los dos relatos cortos. En la primera se hablaba de 180,000 hombres. No hay duda que ya habían planes elaborados, otra vez digo. Se habían almacenado provisiones, ya se había elaborado un plan de ataque, etc. Con todo viene Semaías y le dice alto y los hace desistir. Obedecen. Wow, digo yo. Qué respetable. Lo mismo sucede cuando viene Zigzag. Roboam está preocupado por ella y tal vez ha convocado a su líder y ya están tomando medidas. ¿Qué van a hacer? Vamos a contratar el ataque. Y viene ahí Semaías y le dice, no haga nada, van a perder. Dios les ha entregado en las manos de Zigzag. ¿Y qué dicen ellos? Está bien. Wow, eso me quiebra a mí. Claramente era un hombre que pronunciaba su mensaje con autoridad. Porque hasta el rey, un rey malvado, un rey que no anduvo conforme a la voluntad del Señor, reacciona de ese modo, siendo obediente. Entonces, hay autoridad, hay respetabilidad, pero también hay valentía. Los dos mensajes que comunicó Semaías demandan una valentía poco común. El que los pronunciase con autoridad no disminuye el hecho de que se necesitaba mucha valentía para darlo. Semaías podía haber considerado que ambos mensajes le resultaban desagradables al rey y pudo haber tenido miedo de pronunciarlos, pero los comunicó y ello dice mucho a su favor. Fue un hombre valiente. Y por último, su capacidad literaria. Vemos en Semaías que escribió un libro, y aunque no escribió tanto como su contemporáneo Idó, mostró algún interés en este terreno y sin duda cierta habilidad literaria. Pues querido hermano, déjenme decirle,
que el día de hoy, a manera de conclusión, Dios sigue de alguna manera teniendo siervos de Dios. Siervos de Dios que tal vez son pastores, tal vez son misioneros, son evangelistas. Son hombres que Dios está levantando en medio de su pueblo para seguir pregonando su palabra. ¿Sí? No creemos en ese continuismo, ¿verdad? Como algunas ramas carismáticas hablan de apóstoles, profetas. Pero creemos en siervos de Dios que reciben su palabra y tenemos la palabra escrita, tenemos la Biblia y nosotros nos preocupamos por hablar en nombre de Dios. Para terminar, déjenme hablar en nombre de Dios en esta oportunidad a todos nuestros oyentes. Por ahí hay alguno que se ha conectado y no ha tenido un acercamiento, no conoce a Dios. Amigo, déjame decirte en nombre de Dios, en nombre de su palabra, que si tú no has entregado tu vida al Señor, dice la palabra que tú estás yendo a una eternidad sin Él, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Un mensaje que la Biblia nos manda a nosotros a imitar esa función profética de poder denunciar las maldades de este mundo, es porque hay pecado en el ser humano. Y usted tiene que ser consciente, querido oyente, de que tenemos esa enfermedad incrustada en nosotros. Nuestro padre Adán y Eva incorporaron a su genética, hicieron parte de uno esa maldad, el pecado. Y usted comete todo lo que hace por causa del pecado. Pero también creemos, así como el profeta denunciaba y advertía las maldades del pueblo y todo lo que hacemos nosotros es por causa del pecado, porque nos hemos alejado de Dios, había una intrusión y normalmente el profeta decía, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y en esta noche también quiero decirle, querido oyente, si usted está alejado de Dios, tal vez haya un hermano que también está alejado de Él. Hermano, es lo mismo, arrepiéntete por favor, por el amor de Dios, va a venir un juicio a tu vida si no te arrepientes. Querido oyente, si tú mueres sin conocer a Dios, hay un juicio y un profeta tal vez te estaría clamando, arrepiéntete por favor, porque hay una solución, hay una manera, hay que acercarse con fe a Dios. Y ahora vino años después el profeta de profetas, el que se hizo palabra, Jesucristo, a morir en una cruz por nosotros. Él tomó tu lugar y mi lugar en esa horrenda cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora tengamos solución a este problema, al pecado. Y no solamente tengamos solución al problema del pecado, sino que haya una puerta abierta a la familia de Dios. La Biblia dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho y la potestad de ser hecho su hijo. Así que en esta noche, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, escuche la voz de un siervo de Dios que le dice, hoy es el día de salvación, arrepiéntase, querido amigo, vuelva a la cruz de Jesús y entregue toda su carga, entregue todas sus necesidades, créale a Él y recíbale en su corazón. Y realmente Dios, en el momento que haga esa decisión, le impactará con su gracia. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que le animo, ahí donde usted puede inclinar su rostro y hacer esta pequeña oración. Querido Señor, si usted es consciente de eso, ore conmigo y dígale así, querido Dios, reconozco que soy pecador. Gracias, Padre, porque hay siervos tuyos como los profetas que nos hacen dar cuenta, exponiendo tu palabra, que realmente estamos tan alejados y soberbios y rebeldes por nuestro pecado y nuestra maldad. Pero también, Señor, ahora entiendo de que Jesús es el único que me puede salvar, es el único que me puede ayudar. Le entrego todo mi corazón, le creo con todo mi ser, le recibo en esta noche para que usted, Señor, pueda hacer de mí un hombre nuevo. Si usted hace esa oración, el Señor, déjeme decirle con toda seguridad, ha escuchado esa oración y va a venir al encuentro suyo y le va a traer enorme bendición. Una de ellas, la salvación. Permítame también terminar orando por cada uno de los hermanos que se han conectado. Gracias, Padre amado, en esta noche, por este estudio, Señor, de dos profetas tal vez desconocidos para muchos de nosotros, pero, Señor, que nos dejan una gran lección. Uno de ellos, Señor,
una comunión, un ministerio tan largo, Padre. ¿Cómo no deseáramos nosotros, tus siervos, Señor, tener años de liderazgo, que tú nos uses de manera eficaz, Señor, y buena en donde nos has puesto, Padre? Ayúdanos, Padre. Eso da estabilidad, eso da respetabilidad, Señor, a tu siervo. Padre, ayúdanos a poder continuar. Nosotros, en especial, mi familia, Padre, que está iniciando el ministerio acá en Estrella de Belén nuevamente, pues, Padre, nos ayude a consolidarnos, a ser íntegros delante de ti, y que nosotros estemos disponibles para tu uso, Señor, el tiempo que nos permita. Padre, gracias también porque vemos un alto nivel, Señor, de preparación en su siervo. Ayúdanos también a que los siervos tuyos y la iglesia en general, Señor, se prepare, estudie, lea, Padre, su palabra y continúe un estudio más profundo de ella. Si es que usted lo permite, Señor, levanta seminaristas, Padre, levanta obreros para que sigan estudiando y se dediquen más, Señor, al ministerio. Oh Padre, el segundo profeta, cómo no, Señor, nos desafía a ser valientes, a ser respetables en nuestro contexto, que cuando, Señor, abrimos tu palabra hay esa autoridad, porque ellos vean, Señor, y teman que detrás de todo eso hay evidencia de una vida espiritual íntegra, respetable, Señor, y valiente. Oh Padre, qué desafío para cada uno de nosotros. Así que, Señor, aquí está nuestra vida con todas nuestras deficiencias. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores íntegros de tu palabra. Agradecemos por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, gracias por conectarse en esta noche. Le esperamos en nuestros próximos servicios virtuales y según las normas sigan, pues el día jueves tenemos nuestro estudio bíblico y de oración a las 7 de la noche y los 2 cultos regulares del domingo en la mañana. Que Dios me los bendiga grandemente en esta noche. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, ay Señor, conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, Digno es el Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón
corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, y limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. El Señor Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, derramando su sangre en una cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación. Qué precioso es entregarle lo mejor de nuestra juventud, de nuestras energías, al servicio de Dios, y el poder ser de testimonio a otros que no conocen de Cristo. Que podamos tener un corazón limpio y puro que agrade al Señor, y así podamos ser la sal y la luz de la tierra. Y limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor.